A día de hoy han pasado ya 2 años desde que Pokémon Horizontes dio comienzo, y como ese es el caso, hoy vengo a hacer un vídeo distinto a lo que suelo hacer normalmente. En este vídeo vengo a decir bajo mi opinión las 3 mejores cosas que nos pudo haber traído Pokémon Horizontes, y no contentos con eso, también traeré las 3 peores cosas que pudo haber hecho Pokémon Horizontes, o bueno, mejor dicho, tal vez cosas que Pokémon Horizontes introdujo que no funcionan tan bien que digamos. Sumado a eso, tal vez dé mi opinión sobre alguna cosa de la serie que bien no me puede gustar, o tal vez sí, la verdad. Y sí, no se preocupen que tocaré cosas como el rating del anime, también algunas cosas algo cuestionables que han pasado durante estos 2 años. Así que bueno, empecemos con el vídeo. Vamos a empezar con un punto fuerte que tiene este anime a diferencia de las otras temporadas que eran protagonizadas por Ash, y es, como no, la historia. Un problema que le veía a las temporadas de Ash, aunque bueno, eso ya depende de cada quien que tenga sus gustos, es que como tal no había una historia de base desde el principio que marcara a toda la serie. Sí que es cierto que teníamos ese sueño de Ash de convertirse en el mejor entrenador de todos. Sí que es cierto que a veces metían tramas secundarias, como lo es por ejemplo el Team Flare en Pokémon X y Z, también el arco de los Ultraentes que ocurrió en Sol y Luna, y ya si nos vamos a algunos algo más serios, tenemos el arco de N de Pokémon Blanco y Negro. Pero de ahí fuera, el objetivo, o más bien a donde se planteaba la serie, era lo mismo: Ash reuniendo las 8 medallas de gimnasio y después yendo a la Liga Pokémon a competir. Y si bien es algo que puede funcionar, porque de hecho funcionó durante bastante tiempo, la verdad, poco a poco se volvió en algo monótono, porque desde el principio de la serie ya veías que Ash iba a perder la liga. No fue hasta Pokémon Sol y Luna, o más bien en la Liga Alola, que esto cambió, donde Ash finalmente pudo coronarse como campeón de una liga regional y como el campeón de Alola. Y si hablamos de lo que pasó en la siguiente generación, pues vaya, ¿qué te puedo decir? Probablemente sea la mejor liga Pokémon que haya ocurrido, el campeonato de maestros, donde Ash pudo alzarse como el campeón mundial y el mejor entrenador. Sin embargo, y aun con todo esto, siento yo que faltaba una historia seria de por medio, y Pokémon Horizontes nos dio exactamente eso. Es que vamos, desde el mero principio ya se nos presenta a Terápagos, que se convertiría en el foco principal de toda esta historia. También teníamos a Meteo, que hizo su aparición en ese capítulo, y desde luego yo diría que el primer episodio de Pokémon Horizontes, si no es el mejor, sería uno de los mejores comienzos que tuvo la temporada de Pokémon desde hace mucho tiempo. No me voy a poner a narrar toda la historia. Sí que es cierto que si bien no es perfecta la historia, porque en algún punto puede ser cuestionable alguna cosa de la historia que no tenga sentido con otras cosas, en general su historia de Pokémon Horizontes es de una manera seria, a diferencia de las historias de Ash. Y el hecho de que sea una historia tan seria te hace sentir capítulo con capítulo, a excepción de los de relleno, pero los que son de historia, porque son bastantes, te da ese sentimiento, o más bien esa sensación de descubrir qué pasará de cara al final de esta historia. Y es que si bien la nueva temporada, en concreto el arco 5, pasa un año después de los sucesos de la batalla final que tuvo lugar en Rakua, tal parece que la historia seguirá estando de una manera seria. Y eso es lo que me gusta de Pokémon Horizontes, su historia tan seria que pude haber visto en pocas ocasiones con Ash. Tal vez la más cercana a una historia seria sea Pokémon X y Z, pero aun con todo eso siento que le faltó una pequeña pizquita de furor para que pueda resonar como una historia seria, y eso es lo que Pokémon Horizontes por fin nos trajo. Así que punto 1, que es su historia. Obviamente todo anime debe tener su opening, y Pokémon Horizontes no se quedó atrás con eso. El segundo punto podría decir que es básicamente un copia y pega del primero, pero en este caso con los openings. Los que sean veteranos me van a entender, o tan siquiera sabrán a qué me estoy refiriendo, pero los que no, les voy a dar una pequeña explicación. Todos los openings de Ash, a excepción de uno que después mencionaré, todos los openings de Ash era con una tonada alegre, o más bien una tonada algo infantil, podría decir.
O bueno, ya, para no pasarme tanto de la raya, nos vamos a quedar con el término alegre para los openings de Ash. Ojo, no estoy diciendo que sean openings malos, de hecho hay bastantes de ellos que me gustan, pero voy a eso, todos los openings, a excepción del que les mencionaré después, tenían una tonada alegre que básicamente hacía referencia a que en este anime no encontrarás casi nada de manera seria. La única vez que vimos algo tan serio como un opening en Ash fue el opening de Pokémon X y Z, considerado para muchos, incluido yo, el mejor opening que hubo en la historia del anime de Pokémon. Luego vino Alola y ya sabemos los openings que introdujo, la verdad, no me voy a parar a explicar, pero en concreto eso, los openings siempre han sido alegres, pero todo cambiaría en Pokémon Horizontes. Si bien el primer opening de Pokémon Horizontes se puede apegar un poco a lo que había sido los openings de Ash en su momento, todo dio un giro en el segundo opening, mostrándonos una tonada algo más seria de lo que nos había presentado el anime antes. Sí que es cierto que el tercer opening fue algo alegre también, pero sin despegarse de esa seriedad que tiene la serie. Y ya ni hablar del cuarto opening, que pertenece al cuarto arco. Sinceramente yo lo pondría como segundo mejor opening de la historia del anime, solamente por abajo del opening de Pokémon X y Z. Vamos, es que con los openings dieron en el clavo, la verdad. Hay gente a la que le puede gustar o no los openings, pero desde luego la tonada que tienen los openings de Pokémon Horizontes te deja claro que esta historia es algo más seria de lo que fue Ash en su momento. Y la verdad, a mí también me gusta eso. Así que segundo punto, los openings de Pokémon Horizontes. Y bien, pasando al último punto de los puntos buenos, tenemos como no los elementos que conforman la serie y lo que la hace resplandecer con esa tonalidad seria. Y es como no el desarrollo y personajes. No me voy a poner a mencionar a todos los personajes, tan solamente mencionaré a los principales o a los que yo considero que han tenido un cambio radical desde que empezó la serie. Empecemos por la protagonista principal, Liko. Desde el mero comienzo se nos presenta como una chica tímida, insegura y no sabe cuál es su sueño. Hago un pequeño inciso y creo que aquí todos me darán la razón. Y es que si bien con Ash teníamos una personalidad de un chico que era algo inmaduro, que a veces también se comportaba de manera infantil, no muchas veces pero sí en algunas ocasiones, pero eso, su personalidad en sí, Liko vino a representar casi todo lo contrario. Tal vez no en su mayoría, pero en Liko vemos la personalidad, en este caso de una chica que es seria. Bueno, a ver, no es casi seria, ya que hay algunas veces que se emociona igual a Ash, pero eso digo, son muy pocas esas ocasiones. Es una chica madura, creo que eso no me lo va a negar nadie. Y también, sobre todo, es que mientras va avanzando la serie, incluso hasta el final del cuarto arco, vemos que ha progresado no solo como entrenadora, sino también como persona que es, incluso adoptando algunas de las cosas que Ash tenía como pensamiento sobre los Pokémon. Y sumado a eso, también tenemos que, al igual que Ash, que tal vez en eso sí destaca Ash por mucho a Liko, han querido hacer algo similar a Liko. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a las estrategias de combate que suele usar. Sí, lo sé, son muy pocas y como dije antes, Ash supera sobre todo en Liko en eso. Pero pues bueno, ahí va un dato que también Liko piensa y también hace sus estrategias, algunas locas como lo hacía Ash. Ya si hablamos de Rod, de Dot, de Fried y de los miembros de la tripulación, pues tengo algunas opiniones sobre ellos, la verdad. Sí que es cierto que hasta ahora yo me esperaba algo más de Rod y tal parece que tendrá mucha relevancia en el quinto arco. Espero que llene mis expectativas. Y como no, obviamente no podría faltar el antihéroe de Pokémon Horizontes, en este caso Ametio. Yo diría desde mi punto de vista que Ametio tiene el mejor desarrollo de personaje, incluso destacando más que la propia Liko. No por nada lo meto en este punto, aunque se ve de vista que es mi personaje favorito, pero a lo que voy es eso, desde el mero momento, desde el primer capítulo, se nos muestra como uno más de los villanos, ya llegaré después a los villanos, pero mientras va avanzando la serie, poco a poco te das cuenta que Ametio en verdad no es malo porque él quiere o porque quiere hacerse con el control de algo. Creo que ese puesto se lo han reservado para otro villano.
sino que sin embargo, poco a poco te vas dando cuenta de sus verdaderos propósitos. Si todos miran el capítulo 45, creo que más de uno se dará cuenta que aquí Ametio estaba teniendo una actitud que nos ponía en dudas si es que realmente iba a ser un antihéroe o iba a ser un villano. Aunque bueno, después eso de que si podría seguir siendo villano se descartó, ya que en el capítulo 65 o más bien en el 64 vemos que tal vez Spinel podría ser el peor villano de todos, ya que en el capítulo 64 vimos que tal vez este rol de supervillano podría tenerlo el propio Spinel. Y como pequeño inciso, en el capítulo 65 donde habla con Liko, ahí definitivamente di por sentado que Ametio no era un villano, sino que era un chico, vamos a ponerle de 15 años, tal vez para el quinto arco tenga 16, pero es eso, en su conversación con Liko te das cuenta de los sentimientos reales de Ametio y cuáles son sus objetivos. Y ya si hablamos de la participación que tuvo al final del cuarto arco, simplemente debo decir que fue God. Ahora bien, si hablamos de los villanos, ¿qué tenemos aquí? A diferencia de los villanos de anteriores generaciones, o más bien de las anteriores temporadas, tales como el Team Flare, y entre muchos otros de las anteriores temporadas, también teníamos al Team Rocket, que era básicamente el hazmerreír de la serie, aunque pues bueno, eso no quita que le tengamos cierto cariño al Team Rocket por hacer las payasadas que hacía, y también si incluimos a todos los demás villanos de anteriores temporadas, en este caso como Pokémon Horizontes iba a ser una trama seria, pues obviamente los villanos también tenían que serlo. Así que en este punto se nos presenta a los exploradores, y que sus miembros son Agate, Spinel, Onix y Sango, que tal vez ha sacado a uno una risa por ahí. También tenemos al vicecomandante de los exploradores, que era Amber, aunque no sé si para el quinto arco seguirá haciéndolo, Ametio, que ya no pertenece a los exploradores, y obviamente teníamos al líder de todo esto, que era Gibbon-sama. Desde la primera tanda, o más bien desde la primera temporada, ya te va dejando algunos indicios de cuáles son los objetivos de los exploradores y más que nada de Gibbon-sama. Incluso les digo más, esta trama de que los exploradores sean los villanos se seguirá manteniendo para el quinto arco, solo que esta vez Gibbon ya no será el cabecilla de todo, sino que ahora ese puesto lo tendrá Spinel. Pero en concreto eso, Pokémon Horizontes supo introducir buenos villanos, la verdad, a diferencia de los anteriores, que desde mi punto de vista yo diría que si no todos son malos, probablemente los únicos que se salven sea el Team Rocket, pero de ahí fuera... tal vez el Team Flare pudo haber destacado por ahí, pero sinceramente hasta ahora lo mejor de villanos que hemos tenido han sido los exploradores. Así que sin más que decir, el tercer punto, sus personajes y su desarrollo. Habiendo concluido con los 3 puntos favorables que tiene la serie, o más bien los mejores puntos que tiene, vamos a pasar a terreno oscuro y como no, faltan las 3 cosas que Pokémon Horizontes ha hecho mal hasta ahora en toda la serie. Y repito otra vez que esto es solo mi opinión. Así que vamos a seguir. Esto la verdad no sé si vaya a cambiar para el quinto arco, esperemos que sí, pero hasta ahora yo siento que ha sido un problema en casi toda la serie. ¿Y a qué me refiero? A los Pokémon secundarios. Y no me refiero a que sean malos o que pudieron haber escogido a otra clase de Pokémon que no sean ellos. No me refiero a eso. Sino a lo que me refiero es que sus apariciones en los capítulos son casi, por no decir nulos, pero son mínimos. Sí que es cierto que algunos han aparecido en muchos capítulos. Por ejemplo, Hatlem, Kilowattrel y también Tinkatuf tuvieron su participación en el capítulo donde batallaron contra Rayquaza, pero de ahí fuera, tanto Liko, Rot y Dot siempre han dependido de sus iniciales, en este caso Floragato, Crocodile y Quaxel. A lo que voy es que mi queja sobre todo es que por favor sus Pokémon secundarios tengan más relevancia y que se usen más, a diferencia de Ash, que usaba a varios de sus Pokémon en bastantes capítulos y no se limitaba solamente a Pikachu. Esperemos que en el quinto arco se usen más. Así que primer punto de la lista mala, los Pokémon secundarios.
Muy seguramente bastante se dieron cuenta de este detalle, y es que si algo destacaba a las temporadas de Ash eran sus batallas tan frenéticas y obviamente la existencia de una liga Pokémon. Pero cuando llegó Pokémon Horizontes todo esto cambió. Y si bien en el tercer arco fueron a la Academia Naranja y tuvieron esas batallas que le hacían falta a la serie, como tal no tenemos indicios de que vaya a haber alguna liga Pokémon al final de la temporada. Espero que por favor haya una. Quiero agregar un pequeño comentario que tengo sobre las batallas, y es que si bien su nivel de combate no han bajado como lo era en las temporadas de Ash, sí que es cierto que algo ha cambiado, y es la forma en cómo se lucha. Y es que no sé cómo decirlo porque no me sale la palabra. Ya, ahí está. Tal vez las batallas se hacen de una forma algo estática, se podría decir. Sí que es cierto que en algunas batallas, este estilo de batalla que adoptaron en Pokémon Horizontes, en algunos capítulos sí que es cierto que fueron frenéticos, tal parecido como lo era con Ash en su momento. O también si mencionamos la batalla final en Rakua, que también fue algo movida. Fuera de eso, las demás batallas fueron un poco estáticas, lo que puede hacer que no nos sintamos como si estas batallas pertenecieran a Ash. Aunque una cosa que le agradezco a las batallas que se han dado es que, a diferencia de las batallas que había con Ash y que algunas veces se pasaban por encima de la tabla de tipos y estos rompían con lo establecido en la tabla de tipos, hasta ahora en Pokémon Horizontes han respetado con toda letra la tabla de tipos y no hemos visto alguna tontería que, como por ejemplo el tipo eléctrico, afecte a un Pokémon de tipo tierra. Hasta ahora no hemos visto ninguna incoherencia de esas, pero de ahí fuera eso, las batallas que yo diría que si mejoran un poco, yo diría que ya estarían a la altura de lo que había con Ash en su momento. Así que bueno, segundo punto, las batallas Pokémon. Voy a cerrar este vídeo con posiblemente el punto que bastantes esperaban y que bastante discusión dio entre la comunidad de Pokémon Horizontes, ya que algunos decían que esto afectaba al anime, otros decían que esto no afecta para nada al anime. Así que bueno, ahora tengo que dar mi opinión, que va a ser algo neutral respecto a las opiniones tanto negativas como positivas que tiene este punto. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al rating general que tiene en Anipoke en Japón. Lo sé que en este punto probablemente me va a venir el típico fanboy de Pokémon Horizontes a decirme que esto no tiene nada que ver con el anime general y que no le afecta en casi nada, y muy posiblemente me utilice el argumento de si, oye, si el anime tuviera que depender del rating, en ese caso ya lo hubieran cancelado hace rato. Y sí, le doy toda la razón a quien pueda pensar así, pero por otra parte les digo algo, el rating que hay en TV Tokyo, en este caso en Japón, deja en claro un poco el estado en el que se encuentra el anime. No por nada creo que ya llevamos un buen de tiempo sin meternos al top 10 de mejores animes que se han posicionado alguna vez. Sí que es cierto que nos hemos posicionado muy pocas veces, la verdad. Tal vez habrán sido unas 10, unas 9, ya la verdad no me acuerdo cuántas veces nos hemos posicionado. Pero si echamos la vista un poco atrás, sí que es cierto que pasaba lo mismo con Ash, pero pasaba en menor cantidad de lo que pasa ahora mismo. Con Ash, si bien algunas veces subía, bajaba, pero esta subida y bajada, la verdad, se mantenía así en constancia. Tal vez, por ejemplo, me lo invento, 2 semanas estaba en el top, después 2 semanas no estaba en el top, después una semana en el top, una semana no está en el top, y así sucesivamente. En cambio, con Pokémon Horizontes tenemos que han sido muy pocas las veces que se han metido el rating, por no decirles que ahora mismo llevamos un buen de tiempo sin posicionarnos al anime. Es que ni siquiera mi capítulo de Miuscarada se puso en el top, y mira que el capítulo fue bastante pero bastante bueno como para no meterse al top. Es que es para alucinar. Y claro, obviamente a partir de esta base hay debate de si esta serie es buena o que esta serie es la peor temporada de todas. Pero sinceramente, con todos los puntos que he mencionado, tanto buenos como malos, sinceramente comparto la misma opinión
que ha dado un mod hace una semana o hace unos días, en la que decía que en su top personal de las temporadas de Pokémon, para él Pokémon Horizontes es la segunda mejor temporada de todas, solamente superada por Pokémon X y Z, que pues bueno, creo que todos pensamos lo mismo, que Pokémon X y Z es la mejor temporada de todas, y tan solo en la segunda posición tenemos a Pokémon Horizontes, que muy probablemente sea por su historia, muy probablemente, porque como ya dije en anteriores puntos, su historia es seria y te hace sentir esa sensación de preguntarte qué pasará de cara al final. Pero volviendo al punto, el hecho de que no nos posicionamos en el top es algo preocupante. Ya veremos si en el quinto arco nos podemos meter en algún punto. Espero que sí, la verdad. Y con esto he abarcado todos los puntos que tenía que abarcar sobre Pokémon Horizontes, tanto buenos como malos, en este día que se celebra 2 años desde que empezó. Pues nada chicos, no es este el tipo de vídeo que suelo hacer, pero necesito comentarlo porque son comentarios y mensajes y opiniones, declaraciones de gente que dice que es fan y lo dice así muy a lo loco, y me podría extender muchísimo más a seguir analizando. Y ya digo que Pokémon Horizontes no es ni la mejor serie del anime en todo el mundo ni nada por el estilo. A mí me gusta muchísimo y eso es una opinión, ¿verdad? En fin, yo creo que la idea ha quedado clara, no me voy a extender más. Que nadie se tome este mensaje a lo personal, esto no es una crítica ni nada, simplemente sentar varias bases y dejar cosas claras que creo que merecen la pena, sobre todo para esta comunidad que está tan criticada, no la comunidad en sí, sino la serie. En fin, pues si les gustó este vídeo, lo pueden compartir con amigos, pueden dejar un like. Yo me voy despidiendo, ya si son nuevos en este canal y les gustó el vídeo, pues se pueden suscribir también, así que nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.